Buenas tardes, queridas y queridos, yo soy Lorena Mkie y bienvenidos a este canal de consejos para escritores. Hoy, si escuchan ruido de fondo, juro que no es culpa mía ni de mi micrófono. Hay una tormenta torrencial cayendo aquí afuera, porque bueno, esto es Galicia y en Galicia llueve muchísimo. Y hoy no ha dejado de llover desde prácticamente las 9 de la mañana, que ahora son las 3:30. Y si no hacía el video ahora y seguía esperando a que bajara la lluvia, pues tal vez no lo iba a poder hacer nunca. Y como ya algunos vieron en mi publicación de YouTube, dentro de unas horas tengo mi examen profesional. Por eso tal vez me ven un poco hiperactiva y nerviosita, porque hoy presento mi tesis para recibirme como maestra en estudios avanzados de literatura española e hispanoamericana por la Universidad de Barcelona. Gracias. Entonces ando un poquito nerviosa y un poquito agitada y emocionada porque el trabajo muy arduo de un año finalmente va a concluir hoy. Voy a presentar mi tesis de monstruos, tenía que ser una tesis de monstruos y esperemos que me vaya bien. Mándenme buenas vibras, pero bueno, llevo trabajando un buen rato en esta tesis, así que tengo confianza en que me irá bien y que ya podré tomarme un descanso de la maestría que fue bastante pesada y ponerme a escribir ficción, que es lo que más extraño. Pero bueno, en vez de hablar de ficción hoy, vamos a hablar de lo contrario, de la historia real, de la autobiografía. Muchos de ustedes han hecho comentarios o preguntas acerca de escribir autobiografía y se me hace un tema muy interesante para hablar hoy porque me recuerda mucho los talleres que yo solía dar en México. Seguramente ya me han escuchado decir esto. Muchos de los talleres que yo daba de iniciación a la escritura tenían que ver con escritura autobiográfica porque esa es la manera de demostrarle a todas las personas que quieren escribir que tienen todos los elementos para escribir, aunque no quieran escribir su propia historia. En su propia historia están todos los elementos que se pueden utilizar después para escribir ficción y para escribir lo que sea, ¿no? Pero para los de ustedes que quieren escribir su autobiografía o parte de su autobiografía, pues este video espero que les pueda dar una luz o una idea de cómo pueden empezar, ¿no? ¿Por qué empezamos a escribir? Muchos de nosotros empezamos a escribir porque tenemos una parte de nuestra historia que queremos poner en palabras, ¿no? Puede ser una parte horrible de nuestra historia que queremos liberar. Los niños cuando van a terapia y tienen miedo a un monstruo, un monstruo amorfo, que está debajo de la cama, que está del otro lado de la ventana, que está en el closet, muchas veces las terapeutas les dicen que dibujen a su monstruo, porque muchas veces poniéndole forma, poniéndolo en un papel, ya deja de ser tan tenebroso, ¿no? Porque ya tiene un lugar, ya tiene una definición, ya tiene una forma específica y entonces ya podemos enfrentarlo y olvidarlo. Entonces muchas veces escribimos como terapia, como desahogo, para dejar ir cosas que tenemos adentro, ¿no? Es como cuando escribimos una carta para alguien a quien le tenemos coraje, la escribimos y luego al final ni la mandamos, pero eso ya nos sirvió para liberarlo. Entonces esa puede ser una de las razones. Otra es que nos pasó algo interesantísimo y lo queremos compartir. Otra es que queremos dejar un legado, ¿no? Una historia para los que vienen después que nosotros. Hay muchísimas razones para escribir partes de nuestra vida o nuestra vida completa, ¿no? En los talleres que yo daba, trataba de convencer, uno de mis objetivos principales era convencer a todos de que tenían no una, sino 1.000.000 de historias dentro para contar. Porque lo más importante de las historias, con lo que conectan los lectores, es con las emociones humanas. Y para este momento de sus vidas, tengan la edad que tengan, ya han sentido un rango de emociones infinito, por lo cual pueden conectar con lectores si saben utilizar esas memorias evocativas, esas emociones para imprimírselas a sus personajes y hacer tridimensional su narración, ¿no? Como yo ya he dicho, los personajes son planos hasta que uno les insufla su propia alma. El alma de los personajes es la que nosotros les prestamos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos escribir nuestra propia vida? ¿No? Yo me acuerdo que en mis talleres tuve desde alumnas de 14 años que decían que cómo iban a escribir acerca de su vida si no les había pasado todavía nada, hasta señoras de 80 años que querían dejar sus historias, ¿no? Por lo menos una señora que venía, ella era migrante, tenía una historia interesantísima y dijo, bueno, mis nietos ya no viven en este país, algún día yo no voy a estar y ya no van a poder conocer más que lo que se cuente de mí y yo quiero contarles personalmente mi historia. Entonces se dio a la tarea de ponerse a escribir su autobiografía para dejar un legado, ¿no? Para dejar una herencia a los que venían después. Entonces, sea cual sea la razón por la que quieres escribir, si tienes algo tuyo que quieres poner en palabras, si tienes una historia que contar
si crees que quieres escribir tu autobiografía, tengas la edad que tengas, ya tienes una historia que contar, ya tienes cosas que a un lector hipotético le van a parecer interesantes porque aunque para ti sean tu vida cotidiana, para los demás no lo son. No sé si ustedes han leído autobiografías o biografías de personajes famosos. Si este es un género que les interesaría escribir, les urjo, les insto y les insisto a que lean el género que quieran escribir, siempre. Si quieres escribir cuentos, lee cuentos. Si quieres escribir novelas de cierto género, lee novelas de ese género. No tengas miedo a influenciarte, ya lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a repetir. Todas las influencias nos sirven. Vamos alimentando nuestro imaginario, vamos alimentando nuestro diccionario estilístico y al final no vamos a acabar siendo la copia carbón de nadie, porque nosotros tenemos nuestro propio filtro de cómo vemos el mundo, de cómo nos vemos a nosotros mismos, y entonces lo que más tenemos, lo más original que tenemos es nuestra propia vida. Entonces, si tú vas a escribir tu propia vida, lee vidas de los demás para que veas de qué maneras ellos enfrentaron la tarea de dejar en palabras su propia existencia, ¿no? Hay biografías interesantísimas de personajes famosos. Ya he recomendado alguna vez las numerosas biografías que existen de María Antonieta. A mí me encanta el personaje de María Antonieta históricamente hablando y les recomiendo una biografía de Stefan Zweig de María Antonieta y bueno, hay muchísimas más, pero esa es realmente fabulosa. Y en cuanto a autobiografías, creo que pueden encontrar miles de millones o por lo menos cientos de miles de autobiografías de personajes interesantísimos y de personas más o menos comunes y corrientes que tuvieron vidas interesantes o que creen que tienen vidas interesantes o una manera interesante de contar sus vidas. Entonces busquen dentro de sus bibliotecas, dentro de sus librerías ese género y pónganse a leer eso, ¿no? Porque hay muchísimas maneras de empezar a contar una historia y de eso vamos a hablar. ¿Cómo empezar a contar nuestra historia? Tenemos la idea de que las biografías se cuentan como se cuentan los ciclos biológicos, ¿no? Nació, creció, da y murió. Pero no tenemos por qué empezar desde el principio. Como ya hemos dicho para las novelas, uno no tiene por qué empezar en el inicio, uno puede empezar por donde la novela se deje, y con la autobiografía pasa exactamente lo mismo. Uno debe empezar por el punto que más le parece interesante a uno de su propia vida. Yo tenía un ejercicio interesante en donde le hacía a los alumnos nombrar algo de su vestimenta o de su apariencia de ese día y decirles que a partir de ahí me contaran toda su vida, ¿no? Por ejemplo, les decía, a ver, te reto a que me cuentes toda tu vida a partir de este collar azul. Bueno, pues este collar azul a mí me lo regaló mi mamá hace más de 10 años. Y cuando me lo regaló a mí me parecía que era un collar como de señora, ¿no? Pero después empecé a usarlo con ropa de playa, con ropa color blanco, y entonces me empezó a gustar mucho. Y esa combinación de azul y blanco me recuerda cuando yo iba a la playa con mis papás cuando era niña, porque el hotel al que íbamos, en Manzanillo, era totalmente blanco y con decoraciones azules, ¿no? Me acuerdo que iba toda mi familia, a veces iban mis primos, y bueno, mi prima consentida un día estaba con su mamá en su cabaña y me dijeron a mí que fuera por ella, pero se me olvidó llevar mis sandalias y me quemé todos los pies, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo empezar de aquí y puedo acabar hablando de mi prima consentida. Igual que puedo empezar hablando de la forma de mi nariz, que mi papá siempre ha dicho que tiene forma de jelly bean porque es muy pequeñita, y podría acabarles contando desde mi nariz, podría acabar llegando a mi última novela que acabo de publicar. Porque nuestras vidas son constelaciones de estrellas. Hay que ver nuestras vidas como constelaciones de estrellas. Cada estrella es un evento importante de nuestras vidas, pero lo que hay en medio también es lo que une los puntos álgidos de nuestra vida. Si imaginamos los eventos de una vida que no solo tiene un clímax, porque nuestras vidas no solo tienen un clímax, tienen varios. No te enamoras una vez, no sufres una vez, no vas una vez por primera vez a la escuela o tienes un solo trabajo. Hay muchísimos momentos importantes en la vida cotidiana de una persona, y entonces si tú empiezas a ver tu vida como una constelación, te vas a dar cuenta de que no importa dónde empieces a contarla, la forma de la constelación siempre es la misma. Siempre llegas a contarla toda, empieces donde empieces. Esta manera de ver nuestra vida como una constelación y no como una línea recta que va de un lado al otro, del punto A al punto B, sino una línea que puede ir de aquí, 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 pero que al final
nos lleva a la misma forma hermosa, llena de eventos importantes que brillan unos más que otros, uniendo las líneas. Es muy útil porque nos quita la tensión de pensar que tenemos que seguir un orden específico al contar nuestra vida. La manera en que se cuentan muchas veces las autobiografías es en forma de asociación libre, porque vamos uniendo los mismos puntos, que son los puntos importantes, los puntos de inflexión, los puntos que marcaron nuestra vida y nos hacen ser quienes somos, ¿no? Muchas veces los puntos de inflexión son decisiones importantes que tomamos y otras veces son eventos importantes que nos sucedieron aunque nosotros no los decidiéramos, ¿no? Como puede ser una enfermedad, un divorcio, una muerte, enamorarnos de alguien o una decisión, tomar una decisión por una carrera, decidir dejar a una pareja, decidir dejar un trabajo o tomar un trabajo o hacer un viaje. Todos estos puntos de inflexión que los podemos ver como las estrellas dentro de la constelación son los eventos importantes que unen al resto de nuestra vida, ¿no? Digamos, en la vida de un superhéroe, muchas veces las escenas donde el superhéroe va al baño o come, pues no salen, ¿no? Salen solo las importantes. Pero hay todas las demás líneas que unen. Son, digamos, las escenas intermedias o transicionales que unen los eventos importantes, unen nuestra constelación, ¿no? Se puede empezar a contar la constelación entonces desde el principio, desde el final o desde cualquiera de estos puntos de inflexión. También se puede empezar a contar desde un objeto, desde un elemento físico, de nuestra apariencia. Por ejemplo, yo les podría contar toda mi vida a partir de un anillo que uso siempre. Es un anillo que tenía desde los 15 años, que es de una máscara de carnaval, de plata, que a mí me recordaba a la máscara del fantasma de la ópera. Entonces, para mí era algo simbólico porque en ese momento me gustaba el fantasma de la ópera, pero después se volvió otra cosa porque para mí el simbolismo del fantasma de la ópera fue cambiando. Y era un anillo que, bueno, es un anillo que yo le prestaba a todos mis novios del momento, cuando estaba muy enamorada. Y después entendí que no podía arriesgarme a que lo perdieran y que era algo mío, que era algo que no tenía que compartir. Y eso me hizo entender que había cosas mías que no siempre tenía que compartir. Y bueno, si yo empiezo desde ese anillo, puedo acabarles contando acerca de todas mis relaciones amorosas, acerca de cuáles son los novios que lo tuvieron y cuáles no merecieron tenerlo, por qué tomé la decisión que tomé y por qué ese mismo anillo me llevó a hacerme un tatuaje, qué significa el fantasma de la ópera para mí, y así uniendo los puntos puedo acabarles contando toda mi vida, ¿no? A partir de un anillo. Entonces, empezar desde un objeto es una manera interesante de empezar una autobiografía, empezar desde una enfermedad también, empezar desde una persona, ¿no? Hay historias que empiezan con, como la de Spider-Man. Esta historia empieza por una mujer, Mary Jane Watson. Así empieza la primera película de Spider-Man de las viejas. Y a partir de ahí cuenta todo cómo se convirtió en un superhéroe, a partir de una cosa que aparentemente no tenía nada que ver, su amor por una chica. Entonces, ustedes pueden empezar a ver su constelación desde cualquier lado. Y en otro video les he instado, les he invitado a que hagan un diagrama de qué los forma a ustedes como personas, desde físicamente, espiritualmente, cuáles son sus creencias, sus miedos, su infancia, sus amistades, sus hobbies, sus pasatiempos, etcétera. Les pongo ahora un ejemplo de las cosas que incluye el diagrama, que ya está en otro video, pero se los pongo aquí para que lo vayan viendo lentamente, pueden ir viendo, ¿no? Todas las cosas que forman al yo. La familia, las amistades, lo que hacemos en nuestro tiempo libre, nuestra educación, nuestro lado espiritual, nuestra relación con la muerte, con el sexo, con nuestro físico, con cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, cómo nos maquillamos, en fin. Y si esto lo desarrollamos, por ejemplo, si decimos, yo estudié la carrera de comunicación y de ahí puedo sacarles quiénes fueron mis maestros, cuál fue mi materia favorita, cuánto tiempo tardaba yo en llegar a la universidad, y de cada uno de esos puntos yo podría empezar a contar toda mi historia. Esto nos puede ayudar entonces a romper con la idea tradicional de él nació, creció, tuvo hijos y se murió, ¿no? La idea de tenemos que contar nuestra vida como una línea recta. Nuestras vidas no son líneas rectas, no son blancas ni negras, tampoco son grises y son un sube y baja de emociones, de eventos, de cosas importantes, de cosas intrascendentes, de cosas que parecieran intrascendentes, pero al final trascendieron. Muchas veces nos despertamos sin saber que ese día algo va a suceder que va a cambiar toda nuestra existencia, como conocer a alguien, no tener un accidente, o encontrarnos 2,000 pesos en el piso y que eso haga toda la diferencia en ese momento, o perder un camión, nunca sabemos. Entonces, el ver nuestra vida así,
como un diagrama y tomar los puntitos más insignificantes para empezar a contar una historia, es una manera interesante, original y distinta de abordar nuestra autobiografía. Entonces, los invito a pensar en sus vidas como constelaciones y a ver cuáles son las estrellas que brillan más, cuáles son los eventos, las personas, las emociones más fuertes que unen los momentos de su vida, ¿no? Que unen y forman esta constelación que ustedes pueden empezar a contar desde aquí y siempre van a acabar con la misma forma. Los invito a que hagan esto, a los que están empezando a escribir una autobiografía, y espero que este consejo les haya servido. Deséenme suerte en mi examen profesional de al rato y estoy viendo cuándo sería una buena fecha para hacer el video directo. Yo creo que un fin de semana. A los que lleguen a este momento del video, si quieren dejar una sugerencia de horario, se los agradecería y nos vemos muy pronto.